Bueno, entonces ahora que estamos acá, vamos a seguir trabajando con el tema de reproducción humana. Ya habíamos iniciado, yo sé que no les di la clase en el periodo anterior, sino que tenían un video que visualizar, pero como no es lo mismo a que yo se los explique, a que vean solamente el video, pues vamos a retomar desde esta parte de manera bastante resumida, por supuesto. No voy a volver a explicar todo lo que en el video de clase ustedes pudieron visualizar, que era la explicación de esto. Entonces, en reproducción humana, primero entendemos que tenemos ciertos órganos que pues están adormecidos hasta la etapa de la adolescencia, cuando pues debido a una activación hormonal, pues estos órganos despiertan, que son los sistemas reproductores. Todos los demás sistemas orgánicos del cuerpo humano pues están trabajando desde el momento en que nacemos, exceptuando a estos pues que se activan hasta la adolescencia. A estos órganos sexuales primarios les vamos a conocer también con el nombre de gónadas, y son diferentes según el género, ¿verdad? En el género masculino, pues estamos hablando de los testículos y demás órganos del sistema reproductor masculino, y en el caso de las mujeres, los ovarios como principales y pues el resto del sistema reproductor. Las gónadas son los órganos sexuales primarios porque en ellos es que se producen las células sexuales o gametos responsables de la reproducción, además de secretar las hormonas sexuales. Que si prestaron atención al video de la clase anterior, a ver, ¿cuáles serían las hormonas sexuales en el hombre y en la mujer? ¿Alguien se recuerda de ese dato? Veamos, por acá alguien respondió en el chat y dice espermatozoides. Ahí los espermatozoides son las Testículos células reproductoras. ¿Cómo? testículos y ovarios. Esos son los órganos sexuales. La pregunta es, En la mujer es el óvulo. El estrógeno, la ese, testosterona. excelente. Muy bien, miren, tenemos que aprender a separar las cosas y a identificarlas bien. Cuando hablamos de células sexuales o gametos, ahí sí estamos hablando del espermatozoide en el caso de los hombres y de los óvulos en el caso de las mujeres. Ahí sí. Pero cuando hablamos de hormonas sexuales, ahí estamos hablando de los estrógenos y progesterona en el caso de la mujer y de la testosterona en el caso de los hombres. Entonces, para que vayan anotando esos datos y separar, porque en el examen puedo preguntar de varias formas. Por ejemplo, ¿cuáles son los órganos sexuales primarios? Entonces usted me contesta testículos y ovarios. Si le pregunto células sexuales o gametos, usted me responde espermatozoide y óvulo. Pero si le pregunto hormonas sexuales, usted me tiene que responder estrógenos y testosterona. Entonces ahí son cosas distintas, aunque todo hablen de lo mismo. En este pequeño párrafo se resume bastante lo que es la reproducción humana. Lo El objetivo común del tanto el aparato reproductor masculino y femenino, pues es producir una descendencia, es decir, dejar pues una próxima generación en el mundo. Entonces, esa es biológicamente eso se hace para preservar la especie. Y la especie humana pues es bastante exitosa en eso. ¿Cuántos billones de personas hay en el mundo? O sea que reproducirnos pues se nos da bastante bien. Biológicamente somos una especie que no está amenazada. Y bueno, por sus propias acciones quizás sí, porque climáticamente y todo eso, pues sí tenemos algunas desventajas, porque no cuidamos nuestro medio ambiente. Pero bueno, entonces hay un papel reproductor del hombre que es formar los gametos masculinos o células sexuales masculinas, que son los espermatozoides. Entonces ahí se anote, esa es la función de generar. Muy bien, Carmen Subiur tiene la manita levantada, no sé si tiene alguna duda.
Bueno, ya la quito, supongo que no tenía dudas. Entonces, la función reproductora es producir esos espermatozoides y conseguir que lleguen al tracto reproductor femenino. Ahí podemos hablar de una reproducción consensuada, del matrimonio, etcétera, etcétera, pero a nosotros nos interesa el punto de vista biológico. Entonces, en cambio, el papel reproductivo de la mujer es producir gametos femeninos, que son los óvulos. Al momento apropiado, ¿verdad? Dígase una edad adecuada en un matrimonio estable, que sería lo ideal, con una estabilidad financiera, pues que se ve del momento de la fecundación. Entonces, el óvulo y el espermatozoide se unen para producir un huevo o cigoto, ¿verdad? Que es la primera célula de una nueva persona. Usted inició su existencia en este mundo en el momento en el que el óvulo y el espermatozoide se unieron. Se dio la fertilización, la fecundación, y entonces, pues usted comenzó a existir en este mundo. El espermatozoide es una célula producida por el hombre, es decir, en este caso su padre, y el óvulo es una célula sexual producida por la mujer, en este caso sería su mamá. Entonces, la unión de esas dos células, pues da origen al cigoto, que es la primera célula de todo ser humano. Y por eso usted comparte pues algunas similitudes con sus padres, 50-50, ¿verdad? Algunas expresan que sería el fenotipo, ¿qué tal es su fenotipo? ¿Más parecido a su mamá o a su papá? Pues eso depende de la genética. Y algunos caracteres no son visibles, solo se quedan en nuestro genotipo, en nuestros genes, en nuestro ADN, y ahí están, pero no se expresaron físicamente. Entonces podemos parecernos más a nuestro papá o más a nuestra mamá. No importa, porque tenemos la información genética de ambos, gracias a estas dos células, espermatozoides y óvulos, que se unieron para dar origen pues, a una nueva persona. A ver, pregunta, yo sé que hay bastantes de medicina y han tenido contacto con estos términos, pero los demás también pueden saber. ¿Cómo se le llama a un recién nacido? ¿De qué otras formas podemos llamarle? Esto lo pregunté y estaba en el video de clase anterior, así que alguien tuvo que haberlo escuchado. Neonato. Excelente, le podemos llamar neonato. O incluso la palabra bebé es correcta, ¿verdad? Cuando acaba de nacer, a partir de que salió del cuerpo de la mamá, es que le podemos llamar bebé. Antes de eso no, es un feto si está en el tercer trimestre del embarazo o a partir del mediados del segundo, y es un embrión en el inicio del embarazo. Entonces, pero se oiría mal que usted le diga a una mujer embarazada, ¿qué tal está tu feto? Nos preguntamos qué tal va el bebé, está bien, está sanito, porque hacemos ultrasonidos y demás, ¿verdad? Pero preguntarle por el feto, pues se oye un poquito brusco, pero es el término biológico correcto, ¿verdad? Somos un bebé hasta el momento en que nació. Pero bueno, no lo utilizamos en ese contexto. Entonces, una vez que la fertilización, que es otro nombre, otro nombre para la fecundación, ha tenido lugar, pues el útero femenino proporciona un entorno protector en el que el embrión, más tarde llamado feto, se desarrolla hasta el nacimiento y ahí ya será un neonato, un recién nacido, un bebé. A ver, ¿cuánto tiempo dura este proceso del embarazo? 9 meses. Muy bien, lo ideal, 9 meses. En la realidad, algunos unas semanas menos, otros meses menos, pero lo ideal serían los 9 meses. Ahora imagínense, eso depende mucho de la especie. Se han encontrado, por ejemplo, el elefante que son 18 meses. Ya imagínense una pobre mujer embarazada 18 meses y con 9 meses siente uno que ya se va de este mundo. Ahora con 18 meses, pues difícil, ¿verdad? Pero depende de la especie. Si usted ha tenido gatitos y han tenido crías en su casa, pues usted no sé si ha notado que es casi un poquito más del mes. Igual en las especies de los canes, ¿verdad? Los perros son como 60 días y ya nace la siguiente camada y nacen por varios bebés. En cambio, en la especie humana
es un proceso de 9 meses y por lo regular, lo normal es que nazca un solo bebé. Pero pues hay gemelos, trillizos, cuatrillizos y la mujer esta, no me recuerdo de qué país, que tuvo 8 hijos, ¿verdad? La mantenida, es lo que piensa uno después. Pero bueno, en el video de clase anterior se habló de la anatomía del sistema reproductor masculino. Entonces necesito que vean el video de clase. Ahorita estoy haciendo un repaso bastante general, pero usted ya tiene instrucciones del periodo anterior y tuvo que haber visto el video de clase. Entonces no me voy a detener acá en la anatomía del sistema reproductor masculino, que es lo que usted está viendo en pantalla. Esos órganos, los principales, ¿verdad? Los testículos, el epidídimo, el conducto deferente, la próstata, la uretra y pues bueno, que está dentro del cuerpo cavernoso que es el pene. Entonces, estas son las estructuras. Podemos ver que hay órganos externos y hay órganos internos. Entonces, por favor, hay que ver el video de la clase anterior. Vamos a comenzar, el video también llegaba hasta esta parte, y los testículos, que son los órganos sexuales primarios o los principales, ¿verdad? Las gónadas de la persona de género masculino, pues estos tienen 4 centímetros de largo aproximadamente y 2.5 centímetros de ancho. Pues esto es un estándar, pero pues puede variar en el cuerpo de cada persona. Se dividen en lóbulos con túbulos seminíferos, que es todo lo que están viendo en esta zona, donde se producen los espermatozoides, que posteriormente van a llegar a guardarse un tiempecito en el epidídimo mientras se maduran. Y en el momento de la eyaculación, pues son expulsados por el conducto deferente hacia la uretra, ¿verdad? Y la finalidad de ese proceso, pues, es la fecundación. Bueno, entonces esta parte también era abordada en el video de la clase anterior. Entonces, por favor, hay que verlo. Ahora, acá nos toca comenzar con el sistema de conductos, que ya sería todo lo que está después de los testículos. Entonces, lo siguiente sería el epidídimo, que es un tubo fuertemente enrollado alrededor de 6 milímetros de longitud que cubre la parte superior del testículo y también va a lo largo de su parte trasera. O sea, como lo podemos ver aquí en la imagen, está en la parte superior y en la parte posterior y está fuertemente pues enrollado. Bueno, serían esos 6 metros, solo que sea el tubo enrollado, porque el diámetro total del epidídimo pues no es mucho. Si estamos hablando de los conductos acá, es posible que esos 6 metros, pero habría que ver. El epidídimo en la primera parte del sistema masculino de conductos proporciona un lugar de almacenamiento temporal para los espermatozoides inmaduros que llegan a él procedentes del testículo. O sea, acá sería la función del epidídimo. Si quieren resumirlo, pues sería allí. Vamos a poner con negrita. Ahí está. Entonces, esta es la función. Si usted quiere resumir todo esto, hágalo en este párrafo. Es un almacenamiento temporal para que maduren los espermatozoides. A medida que los espermatozoides se van abriendo camino a lo largo del paso tortuoso del epidídimo, todo ese sistema de conductos enrollados, que es un recorrido que les toma aproximadamente 20 días poder pasar por todo el epidídimo. O sea, desde que son producidos en el testículo y llegan al epidídimo, tardan 20 días en poder pasar por la totalidad de este órgano. En esos 20 días también van madurando, ganando la capacidad de nadar. A ver, en algún momento de todos los años de escolaridad que ustedes llevan, han visto la estructura de un espermatozoide. A ver, si aprenden o logran nadar, gracias a qué parte de su estructura es posible. O sea, ¿qué usan los espermatozoides para nadar? Piénsenlo, más de alguno ha visto esa estructura y lo tiene en sus haberes ahí guardados en su memoria.
La cola. Exactamente, la cola es una célula flagelada, tiene un flagelo, una cola que utilizan para nadar. Entonces, pues eso aprenden a hacer en esos 20 días. Esa estructura del flagelo les ayuda a que cuando lleguen al tracto reproductor femenino logren buscar el óvulo hasta fecundarlo, ¿verdad? Entonces, es una capacidad que les sirve. Por ejemplo, en el laboratorio clínico, cuando hacemos un espermograma, se ve la movilidad de los espermatozoides a través de un microscopio, ¿verdad? Entonces vemos cómo utilizan el flagelo para moverse. Y lamentablemente las personas del género masculino que en su espermograma presentan espermatozoides sin movilidad son estériles porque no puede producirse la fecundación en ese caso. Bueno, también el espermograma no solo se hace para ver si es fértil o no, también se realiza para comprobar que una vasectomía fue funcional o no, que es una operación para que el hombre no pueda generar un embarazo. Entonces, también tiene otras funciones ese examen. Entonces, sigamos acá. Cuando un hombre es estimulado sexualmente y eyacula, las paredes del epidídimo se contraen para bombear el esperma a la siguiente parte del sistema de conductos, que es el conducto deferente. O sea, al momento de la eyaculación, el epidídimo envía a los espermas o espermatozoides hacia el conducto deferente para que puedan seguir su camino hasta ser expulsados del cuerpo masculino. Entonces, es un sistema de conductos, todos están intercomunicados entre sí, ¿verdad? Entonces, el siguiente paso o el siguiente conducto por el que van a pasar los espermatozoides luego del epidídimo es el conducto deferente, que también lo vamos a encontrar con el nombre de vaso deferente. Antes de avanzar, si hay alguna duda, cualquier pregunta, comentario, pues lo hacen en su respectivo momento, no tengan pena de interrumpir. Ahora, si no hay dudas, pues continúo. Bueno, vamos a seguir. Acá entonces el conducto deferente o vaso deferente sube desde el epidídimo por el canal inguinal a la cavidad pélvica y se arquea por encima de la parte superior de la vejiga urinaria. O sea, pasa por allí, pero no tiene relación con la vejiga. Vierte su contenido en el conducto eyaculador que pasa por la glándula prostática para unirse con la uretra. Entonces, a ver, este recorrido es más fácil explicarlo con la imagen. ¿Qué sería esta? Tenemos aquí al epidídimo. Ya llevan 20 días ahí los millones de espermatozoides que se generan y pues al momento de la eyaculación, los espermatozoides viajan por todo el conducto deferente que se arquea por encima de la vejiga urinaria y va a desembocar al conducto eyaculador que está aquí por la próstata. La vesícula seminal también se encarga de producir el líquido conocido como semen que le da un ambiente por el cual los espermatozoides puedan moverse. Entonces, el producto de la vesícula seminal y del conducto deferente desemboca en el conducto eyaculador que pasa por la próstata. Si se dan cuenta, se unifica con el conducto de la vesícula urinaria. Por eso les decía en el video anterior, si lo vieron, que en el caso del sistema reproductor masculino no hay una diferenciación entre el conducto del sistema urinario, que es la uretra, y el conducto que toman los espermatozoides para salir del cuerpo masculino. Eso se unifica, es el mismo conducto. Entonces, pues al momento de la eyaculación se utiliza la uretra, que también se utiliza al momento de, pues, expulsar la orina. Entonces, así es la anatomía masculina. Acá podemos, a ver, voy a dejar esto un minuto por si alguien está tomando nota. ¿Me notifican si sí o no? Si no, avanzamos a la siguiente imagen. Sí, Miss, estamos anotando. Muy bien, entonces voy a dar un minuto acá, porque si no me emociono y voy muy rápido. Entonces, a partir de ahorita, un minuto para los datos que tengan que tomar. Recuérdense que no hay que copiar literalmente, solo tomar las ideas principales.
Ya, Miss. Muy bien, ahora pues a veces es un poquito aburrido y tedioso tener que ver un párrafo tan largo, pues mejor nos vamos a ver la información acá y pues en una estructura anatómica. Entonces, para que observemos todo lo que les estaba comentando de los párrafos anteriores, pues tenemos acá toda la estructura, si se dan cuenta, es lo mismo que la imagen anterior, pero vista, una vista anterior, o sea, enfrente. Entonces tenemos acá la vejiga urinaria y acá está el conducto de la uretra. En el caso de la formación de los espermatozoides, sería acá en el testículo, van a guardarse en el epidídimo pues 20 días en lo que maduran. Al momento de la eyaculación se comprime el epidídimo y envía los espermatozoides por el conducto deferente. Entonces estos van a subir y van a viajar por delante hacia atrás de la vejiga. ¿Qué encontramos atrás de la vejiga? Pues está la vesícula seminal que produce el semen, que es el medio acuoso donde van a viajar los espermatozoides. Y abajo de la vejiga tenemos a la próstata. En esa glándula, pues está el conducto eyaculador a donde llegan espermatozoides y semen y se unifican al conducto de la vejiga urinaria, es decir, la uretra. La uretra, entonces, es el conducto que va a llevar los espermatozoides hacia el exterior del cuerpo masculino al momento de la eyaculación. Y pues bueno, si el momento es adecuado, pues se va a dar la fecundación del óvulo femenino, es decir, la reproducción humana. Esto va a ocurrir pues siempre que haya una estimulación y pues bueno, se utilizan los tejidos especializados que tiene el pene, ¿verdad? Que es el tejido eréctil y pues que este se llena de sangre al momento de una erección y se prepara para la eyaculación. Entonces, este es el proceso que se da dentro del sistema reproductor masculino. Es un proceso natural que se puede comenzar a dar desde la adolescencia y su máximo fin pues es la reproducción humana y dejar descendencia en el mundo para preservar nuestra especie, visto desde el punto de vista biológico. Desde el punto de vista social, este tipo de procesos se tiene que dar dentro de una unidad social consolidada, es decir, una familia. Donde exista un compromiso para cuidar a los hijos, donde exista un compromiso hacia una pareja estable y una estabilidad financiera, porque puede sobrar el amor en una familia, pero hay que darle de comer a los hijos, hay que cuidarlos, hay que pagar colegio, cuentas, etcétera. Entonces, para este tipo de procesos de reproducción, su cuerpo puede estar listo a cierta edad, pero su vida tal vez no, ¿verdad? Eso estamos hablando de ya tener estabilidad financiera, social, etcétera. Entonces hay mucho que hablar acá. Y aparte, hay personas que deciden nunca tener hijos y eso está bien. Es decir, porque una pareja no tenga hijos no quiere decir que se va a acabar la especie humana, si habemos billones de personas en el mundo. Entonces, el proceso de la reproducción en la especie humana es de elección. En las demás especies es por instinto y hay una época de apareamiento donde pues se tienen crías para que la especie pues pueda seguir existiendo. Es por instinto, en el ser humano es por decisión, ¿sí? Nadie dice, ay, tuve un hijo y yo no quería, no, fue su decisión, porque somos seres conscientes. Entonces, esto sería lo que podemos platicar de el sistema de conductos. El último que tenemos que ver es la uretra. Entonces, pasemos a hablar de ella. La uretra se extiende desde la base de la vejiga urinaria, es decir, sale de la vejiga urinaria hasta la punta del pene. Es la parte terminal del sistema masculino de conductos. Allí es donde finaliza porque después de ella pues simplemente se expulsa el producto del sistema reproductor masculino. Tiene tres zonas. La uretra prostática, que está rodeada por la glándula prostática. Esa la podemos ver acá. En esta porción donde está la próstata, y es decir, inmediatamente al salir de la vejiga, se le llama uretra prostática. La segunda zona es la uretra membranosa, que abarca la distancia desde la uretra prostática hasta el pene. Entonces, sería acá. Es decir, es bastante corta, desde la próstata hasta el pene. Esta es la uretra membranosa.
Y la última parte es la uretra esponjosa, que es la peneana. Tiene la misma longitud que el pene. Entonces, esa es la que viaja desde el inicio hasta la expulsión del producto, que sería el esperma y los espermatozoides. Entonces, se nombra únicamente por la región que está atravesando. Entonces, hay 3 tipos de uretra: prostática, membranosa y esponjosa. Nada más. La uretra masculina transporta tanto la orina como el esperma hacia el exterior del cuerpo. Por eso sirve tanto al sistema excretor urinario como al sistema reproductor. Entonces, pues es un solo conducto para ambas cosas. En el caso del sistema reproductor femenino hay una diferenciación. Está aparte la uretra y aparte el canal vaginal. O sea que si hablamos evolutivamente, el cuerpo humano sí es de la mujer sí está un paso más allá. Hay una diferenciación de conductos. No lo digo con ánimos de ofender, es simplemente hablando de evolución anatómica. Y obviamente son cuerpos totalmente diferentes. Entonces, sin embargo, la orina y el esperma nunca pasan al mismo tiempo. Cuando tiene lugar la eyaculación y el esperma entra a la uretra prostática, desde los conductos eyaculadores, el esfínter de la vejiga, que es el esfínter interno de la uretra, se contrae. Eso impide que pase la orina, o sea, nunca van a pasar al mismo tiempo. Esto no solo evita el paso de orina a la uretra, sino que evita también que el esperma entre en la vejiga urinaria, que podría generar una infección severa en la vejiga urinaria del hombre, ¿verdad? Entonces, eso es de evitarse. Anatómicamente, el cuerpo del hombre está diseñado para eso, para evitar una infección en la vejiga urinaria y para evitar que el esperma se mezcle con orina. Entonces, para eso está ese esfínter interno de la vejiga. Entonces, son 2 sucesos totalmente diferentes que no van a ocurrir al mismo tiempo. Voy a dar un minuto porque aquí hay varias cositas que tomar en cuenta, por si alguien está anotando. Bien, ustedes me dicen cómo van. Ya, Miss. Muy bien, excelente. Vamos a pasar entonces a lo último que vamos a platicar el día de hoy, para no sobrecargarlos. Vamos a hablar de las glándulas anexas, que creo que casi el sistema reproductor masculino sí nos lleva bastante tiempo y mucho más el sistema reproductor femenino. Hay muchas cosas que platicar. Entonces, lo último que vamos a hablar el día de hoy son las glándulas anexas, en las que vamos a hablar de la que está muy cercana a la próstata, que es la vesícula seminal,
que produce alrededor del 60% del líquido seminal, el volumen líquido del semen. O sea, esa es su finalidad. Su densa y amarillenta secreción es rica en azúcar de tipo fructosa, vitamina C, prostaglandinas y otras sustancias que alimentan y activan el esperma que pasa por el tracto. O sea, la finalidad del semen es darles sustento a los espermatozoides, que por ese mismo sustento pueden vivir hasta 72 horas fuera del cuerpo masculino para lograr fecundar un óvulo. A veces el óvulo está en una parte muy alejada del canal por donde ingresan los espermas y les toca pues viajar por todo lo que es el útero femenino. Cuestión o todo el canal vaginal. Entonces, cuestión que para uno pueden ser 20 centímetros, pero para un espermatozoide diminuto, microscópico, es un recorrido bastante largo. Entonces, tarda bastante en llegar y pues necesitan sobrevivir todo ese tiempo para poder fecundar. Entonces, esos nutrientes que necesitan, pues los obtienen de este líquido. Y es generado por la vesícula seminal. La última glándula, miren, la próstata, lo mencionaba en el video anterior. Es un órgano que no le pone mucha atención los hombres o el ser humano en sí, hasta después, cuando ya es mayor de 50 años y genera problemas. Hay cáncer de próstata, es uno de los cánceres más silenciosos en Guatemala y que pues terminan con la vida de muchas personas, porque no se hacen los exámenes necesarios, no lo previenen. Los hombres no tienen la cultura de al llegar a cierta edad hacerse un examen de próstata, porque puede generar problemas. En cambio, la mujer, pues se nos ha tratado de enseñar con hacerse el autoexamen para ver si no tenemos cáncer de mama. Entonces, hay más propaganda para evitar el cáncer de mama que para evitar el cáncer de próstata, que al final afecta a la población masculina de Guatemala en un porcentaje bastante elevado. Entonces, al llegar a los 45 o 50 años, es necesario que con regularidad el varón pues se haga un examen de próstata para evitar el cáncer o detectarlo a tiempo, porque es bastante común en nuestro país. Entonces, para entender qué es la próstata, pues primero es una glándula única, solo hay una, ¿verdad? Con forma circular y del tamaño parecido a la semilla. Aquí dice hueso, pero conocemos más el nombre como semilla o pepita, si lo quiere decir, de melocotón o de un durazno grande, pues. Entonces, como ver esa semilla de un durazno, imagínense un durazno de los más galanes, así grandotote, pues la semilla de ese tamaño es el tamaño de la próstata. Entonces, se encuentra rodeando la parte superior prostática de la uretra, justo por debajo de la vejiga. Entonces, está la vejiga urinaria, abajo está la próstata y rodea la uretra prostática. La secreción de la glándula prostática es un líquido lechoso que juega un papel a la hora de activar a los espermatozoides. O sea, la próstata junto con la vesícula seminal se encargan de darle esos líquidos necesarios a los espermatozoides para la movilidad. Entonces, esa es su función. Si podemos regresar aquí, tenemos la próstata justo abajo de la vejiga y rodeando a esa sección de la uretra, que como vimos acá, es la uretra prostática. ¿Por qué? Porque está en medio de la próstata. Entonces no se imaginen que es una glándula enorme tampoco, es del tamaño de la semilla de un durazno. Entonces, pero su producto junto con el de la vesícula seminal ayudan a que el espermatozoide sobreviva fuera del cuerpo masculino pues un tiempo suficiente para producir la fecundación. A ver, voy a detener aquí la grabación. Por el momento aquí nos quedamos, no voy a dar más contenido el día de hoy, entonces hasta acá se va a terminar.